Bueno. Muy buenas tardes, Dios bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios en esta tarde con ustedes. Hay una parte en la Biblia donde el Señor Jesucristo estaba a un tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz, y el Señor Jesucristo dice unas palabras. El Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree a mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuchen estas palabras. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algún día tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Podría ser el día de hoy. El día de hoy podría ser que tú y yo vayamos a dar cuentas a Dios. Pero la Biblia dice algo muy importante, que en el momento que alguien muere, inmediatamente hay un juicio. Tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios, sea el día de hoy, en 10 años, en 20 años. Pero ese que no podemos escapar. Tú no podemos huir de ese momento en el cual nos vamos a presentar delante de un Dios que es santo, santo, santo. Pero el Señor Jesucristo dice estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Y estas palabras, ¿a quién se las dice? A hombres y mujeres que están muertos. La Biblia dice, mis amados, que en el momento que Adán y Eva pecaron, todos pecamos con ellos, y que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, mis amados, probablemente en esta parte de tu vida estás buscando de qué manera reconciliarte con Dios. Has tratado de hacer buenas obras, has tratado de hacer sacrificios, has tratado de dar dinero, has tratado de hacer cosas buenas. Pero la Biblia dice, mis amados, que nuestras obras buenas no sirven de nada, que aún nuestras mejores obras para Dios son como trapos sucios. Y la Biblia dice, mis amados, que ni tus obras ni las mías nos harán presentarnos delante de Dios. Pero el Señor Jesús dice esto. Él habla con unas mujeres, María y Marta, y su hermano Lázaro había muerto. Él tenía 4 días ya muerto. Y el Señor Jesús le dice a una de ellas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, la realidad, mis amados, es que la muerte es algo que probablemente nos preocupa. Probablemente al morir te preocupe quién cuidará tu familia, quién se encargará de lo que tú haces. Pero es algo que tú no tienes el control. Tú no eres Dios, no eres soberano. Tú y yo algún día vamos a presentarnos delante de Dios, y Él nos va a hacer un juicio inmediato. En el momento, mis amados, que una persona fallece, en ese momento hay un juicio. Y la Biblia dice claramente que todos somos culpables delante de Dios, que todos hemos pecado, que todos hemos violado la ley de Dios, hemos mentido, robado, engañado, codiciado, adulterado, hemos pecado. ¿Por qué sucede la muerte, mis amados? Por el pecado. La paga del pecado produce muerte. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema del pecado? Que el pecado produce y engendra más pecado. Que tú y yo, cuando cometemos alguna falta, nos vemos con la necesidad de cometer otra y otra y otra, y eso no tiene fin. Ahora, mis amados, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y la Biblia dice que Él odia el pecado. ¿De qué manera puedo darme que Dios odie el pecado? Mirando la cruz, lo que Cristo pagó en ella. Mas llama mi atención porque Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, mis amados, dice la Biblia que todos los que estaban ahí meneaban la cabeza. Unos se reían y otros le decían: pues si eres Dios, bájate y bájanos. Si eres Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que a pesar de que tenían al lado de ellos a Dios hecho carne, al Salvador del mundo, la gente no creía.
Ahora yo te pregunto, ¿qué debería suceder para que tú y yo creamos en Dios? Creamos en que Dios, mis amados, ha determinado un momento en el cual va a juzgarnos a vivos y muertos. La Biblia dice que habrá un tiempo en el cual Cristo va a venir por segunda vez. Y dice la Biblia que todos los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? No te pregunto si tu nombre está en el de los bautizos o en el de la iglesia, no. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice, mis amados, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Que todo aquel que reconoce que es pecador, se arrepiente y cree en Cristo, Dios lo perdona. Porque, mis amados, Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice también que Cristo está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. La Biblia dice que todos en algún momento, mis amados, vamos a presentarnos delante de Dios. El problema es que probablemente has sido engañado y probablemente has creído que tus buenas obras, tus sacrificios, tu dinero te llevará al cielo. Mis amados, eso no es así. Aún ni el agua bendita, ni tu bautismo, ni tus sacrificios, ni tus mandas te salvan. La Biblia dice que la sangre y el sacrificio de Cristo sí, que Cristo es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y la Biblia dice que Cristo vino a buscar hombres y mujeres que se han perdido. Mis amados, Cristo no vino a buscar gente buena y gente no pecadora. La Biblia dice que las prostitutas y los borrachos y los ladrones van delante de todos los religiosos al cielo. ¿Por qué? Porque el ser humano reconoce que es un pecador. Y la Biblia dice también que Cristo... Sí, ¿verdad? Y la Biblia también dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va a ir al Padre, nadie, si no es a través de Él. Mis amados, ¿a qué vino Jesús y nació de María? Para que tú y yo pudiéramos tener vida. ¿A qué vino Jesús? Tú traes tus ideas. Sí. Las personas que están ahí dentro Sí. traen las suyas. Voy a compartir un poquito, ahorita platicamos. Vamos a respetar. Sí. Ahorita platicamos. Las ideas de las personas. Ahorita platicamos, si me espera, platicamos al final. Un poquito de aquí, por favor. Ahora, mis amados, ¿cuál es la mayor necesidad de las personas? La salvación de su alma. ¿Cuál es la necesidad tuya y mía? ¿Y por qué estoy aquí yo? Porque la Biblia dice claramente que Cristo vino a esta tierra y que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que Cristo, está bien, amor. La Biblia dice que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Y la Biblia dice también que Cristo está sentado y Él está sentado a la derecha del Padre. Y que Él ahora está intercediendo por nosotros. ¿De qué manera yo que soy pecador puedo acercarme a Dios? ¿De qué manera puedo acercarme a Dios? A través de Cristo. Cristo, mis amados, dice la Biblia que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Así que si yo soy pecador, ¿de qué manera me acerco a Dios? A través de Jesucristo. Él está vivo, sentado a la derecha del Padre. Y por eso Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿por qué la gente odia a Dios? Porque está muerta. ¿De qué manera podemos tener vida? A través de Cristo. Únicamente, mis amados, tú y yo podemos en esta tarde ir a la Biblia, reconocer que hemos pecado, que hemos mentido, engañado, adulterado, codiciado, robado, y que nuestras obras no nos salvarán, mis amados. La única manera de ser salvos es a través de Cristo. Cristo es el camino, Él es la puerta. La Biblia dice, mis amados, que Cristo está intercediendo y que esa puerta está abierta. ¿De qué manera puedo yo ir al cielo? Únicamente creyendo en Cristo, únicamente reconociendo que Cristo vino a dar su vida en rescate por mí. Ahora, mis amados, en esta parte dice Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tienes tú temor a la muerte? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque necesitas conocer a Cristo. Él vino para dar su vida. Mis amados, Jesucristo tenía que venir a esta tierra, nacer de la Virgen María, vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar al tercer día. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la única manera de que tú y yo pudiéramos tener salvación.
de que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios. ¿Cómo puede un hombre o una mujer reconciliarse con Dios? Únicamente a través de Cristo. Y dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, mis amados, esa es una realidad. Tú y yo vamos a presentarnos de Dios, delante de Dios. Y la única manera de poder entrar al cielo o a su presencia es a través de Cristo únicamente. La Biblia dice también que Cristo vino y Cristo vino a buscarnos. Él es el buen pastor vino a dar su vida por sus ovejas. Y dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz. Ahora, ¿de qué manera una oveja que ha sido de rebelde puede ser regresada? Creyendo en Cristo. Porque la Biblia dice, mis amados, que el buen pastor dio su vida. Y dice la Biblia también, mis amados, que Cristo ha hecho un solo sacrificio. Está bien, ahorita está bien, gracias. No lo toma. No, gracias, está bien, gracias. Pero es falta de educación no aceptar. Le agradezco, aquí lo pongo, gracias. Gracias. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Ahora, mis amados, cuando Jesús vino la primera vez, Él vino a reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que cuando Jesús regrese por segunda ocasión, Él vendrá a juzgar vivos y ¿qué? Muertos. Y dice que su reino no tendrá fin. La Biblia dice claramente que cuando Jesús regrese, Él separará a las ovejas de los cabritos, de todos aquellos que creyeron en Él y todos aquellos que no creyeron. ¿De qué manera puedo ir delante de Dios? Si he sido un pecador, me he extraviado, he mentido, he robado, he codiciado, cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Hoy, no esperes a mañana. Podrías morir hoy, en esta tarde, en esta noche podrías morir. Hoy mismo, no necesitas tener 100 años para ir a la presencia y enfrentarte cara a cara a Cristo. Pero mis amados, la Biblia dice también que Jesucristo está esperando a que tú y yo nos volvamos. Que Jesucristo, al ya haber hecho el sacrificio, Él está sentado. ¿Saben por qué Jesús está sentado? Porque Él terminó la obra. Él está esperando a que nos arrepintamos y creamos en Él y confiemos en Él. Y nuevamente les leo lo que dice aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, mis amados, la Biblia dice que no podremos ni un día de vida. Tú y yo vamos a morir en el momento que Dios lo determine. La diferencia es morir creyendo en Cristo o morir sin Cristo. Esa es la diferencia. ¿Por qué, mis amados? Porque no todo el que le dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar a sus ovejas perdidas. Él vino a dar su vida en rescate por esas ovejas que se extraviaron y se perdieron y que ahora pueden estar perdidas creyendo que las cosas de este mundo las van a saciar. Mis amados, ni el dinero, ni el alcohol, ni las drogas, ni nada aquí en este mundo te puede dar lo que solo Cristo te puede dar. Él es el único que puede darte vida y darte salvación, perdonar tus pecados, reconciliarte con Dios. La Biblia dice también, mis amados, que el ser humano vive entre 70 y 80 años, no sé cuántos tengas, pero si estamos cerca de los 100 años, cada día estamos más cerca de presentarnos delante de Él. Así que, mis amados, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años, pero el día de hoy tiene poder para quitar tu pecado, no únicamente cubrirlo. La sangre de Cristo quita tu pecado. Él viene, Él recibe el castigo que nosotros merecíamos para que ahora podamos tener vida y podamos ser libres. Y podamos ser libres de cualquier pecado, la mentira, el robo, el engaño, cualquier pecado que tú y yo hayamos practicado. Cristo vino a dar su vida para rescatarnos, para salvarnos. Ahora, mis amados, dice la palabra que Él le dijo a su amigo, Lázaro, ven fuera. Y dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ahora, mis amados, probablemente tú no te hayas dado cuenta que estás muerto, pero tus pecados te hacen darte cuenta que estás muerto, que el único que puede darte vida es Cristo. Dice Jesús, mis amados, que todo aquel que va a Él no lo echa fuera. Él no rechaza a nadie.
Él está esperando a que nos arrepintamos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo que se va y se pierde? Y después de malgastar su dinero y trabajar cuidando cerdos, él regresa a la casa de su padre. ¿Recuerdan lo que hizo su padre? El padre salió y lo encontró, lo abrazó, le puso ropa nueva, le puso zapatos y dijo: maten el animal más grande, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto. Eso es lo que hace Dios, mis amados. Dios es alguien que está esperando a que todos aquellos que se han rebelado contra Él crean en su Hijo, únicamente. Él no necesita, mis amados, ni nuestro dinero, ni nuestros sacrificios, ni nada. Él quiere personas que se arrepientan ahí en el lugar donde están. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el sumo sacerdote que está vivo, sentado en el cielo, vivo. Y Él está intercediendo. Entonces, ¿de qué manera me acerco a Dios? Ahí donde estás, a través de Cristo. Ve ahí y ahí confiesa tus pecados y cree en Él. Dice la Biblia en el pasaje que te leía, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Únicamente eso. ¿Qué necesitas? Conocer a Cristo. Dice la Biblia que Jesús es el único que puede darte salvación y vida eterna. Que Él vino, nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos vida. Y vida en abundancia, una vida, mis amados, en la cual habrá dificultades, habrá problemas, habrá muchas cosas, pero, mis amados, la recompensa está en el cielo y nuestra recompensa es Cristo. Esa es la recompensa que esperamos. No es otra cosa, no es dinero, no son cosas de este mundo. Todo esto pasará, mis amados. Dice la Biblia que esta tierra va a ser destruida por fuego. No sé si tú habías pensado en eso. Esta tierra, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu rancho, va a ser quemado y destruido por fuego. ¿Por qué? Porque esta tierra va a perecer. Pero cuando Cristo regrese, dice la Biblia, que Él hará nuevas todas las cosas. Y que Él viene para establecer y culminar su reino y estar con nosotros para siempre. Mas a todos los que no crean en Él, la Biblia habla de un castigo eterno, bajo la ira del Cordero. Ahora, mis amados, por último, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1. Dice lo siguiente. Dice Jesús: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aún, mis amados, todos aquellos que no crean en Cristo, dice la Biblia que Cristo tiene las llaves de todos aquellos que irán al infierno por rebelarse contra Él. Y de todos aquellos que crean en Él, Él les dará vida. Y esa vida es por gracia. Por gracia somos salvos. Pero dice Jesús aquí que Él es el que vive y estuvo muerto, mas ahora vive. Cristo está vivo, mis amados. No se dejen engañar. Cristo no está en una cruz. Cristo no está en una tumba. Cristo está vivo, sentado como rey en el cielo a la derecha del Padre. Y Él tiene el poder y Él tiene las llaves y Él tiene todo para que tú y yo el día de hoy reconozcamos nuestro pecado y creamos en Él. Únicamente dice Jesús que vayamos a Él si estamos cansados y cargados, y Él nos dará descanso y paz a nuestra alma. Que Dios los bendiga.